escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a entrar a la última enseñanza de lo que ha sido esta corta serie, Caminando en Seguridad y Confianza. En la introducción de esta serie hablamos del ambiente en el salón cuando Jesús declaraba el llamado. En el segundo episodio hablamos tomando posesión del llamado y presentamos la evidencia bíblica de cómo Jesús se posicionaba en el lugar correcto y tomaba posesión del llamado de Dios en su vida. En el tercer episodio hablamos de las diferencias entre humildad, mansedumbre, templanza y arrogancia y debilidad. Y en el día de hoy llegamos al final y vamos a estar hablando bajo el tema Caminando en Seguridad y Confianza, enfrentando la opinión y el rechazo de nuestros semejantes. Y el texto base lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 4 versos 16 al 21. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer, y le fue dado el libro del profeta Isaías. Y cuando abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, y sentándose, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. El verso nos demuestra que en este momento de la historia Jesús se encontraba en Nazaret, que fue el lugar donde el maestro se había criado. Y la Biblia nos enseña que estas personas que lo vieron crecer, irónicamente, en vez de alegrarse, en vez de sentir contentamiento, de expresar apoyo al ver a uno de los suyos crecer y posicionarse para hacer cosas más allá de lo común, para iniciar cosas que rompían los esquemas, esto no fue lo que aconteció. La Biblia nos enseña que las personas no le creyeron y le cuestionaron. Y la Biblia dice en Mateo 13, versículos 55 al 57, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Acaso no están todas sus hermanas aquí con nosotros? Entonces, ¿de dónde sacó todo el poder? Y ellos no podían aceptarlo. Pero Jesús les dijo: se honra a un profeta en todas partes, pero nadie es profeta en su propia casa. Y esto nos lleva a la primera parte de la enseñanza en el día de hoy, y es que la opinión de los demás no cambia la veracidad de nuestra identidad, nuestro propósito y la unción que ha sido depositada en nuestra vida. Si algo he aprendido en el caminar de mi vida, es que las personas tenemos la tendencia de recordar a otros individuos basados en el último punto o memoria que tenemos de ellos. Y aunque la persona ya no se encuentre en ese lugar, ni ese sea su lugar de origen, sino que ha cambiado su forma de caminar, ha alcanzado nuevas dimensiones en su vida, ha emprendido nuevos proyectos que lo están llevando
al éxito, al llamado, a la vida que Jesús preparó para esta persona, nosotros tenemos la tendencia de cuestionar estas cosas porque nuestra memoria de esta persona no compagina con las declaraciones y las cosas que se están manifestando en el individuo. Y es importante establecer en la enseñanza del día de hoy que no importa lo que nosotros digamos de otras personas y mucho menos lo que otras personas digan de nosotros, Dios no necesita nuestra autorización ni la autorización de nadie para movernos a dimensiones más allá del entendimiento de las otras personas. Y este es el caso que está aconteciendo en esta porción bíblica que acabamos de leer. Las personas que se encuentran en Nazaret, que están escuchando al Maestro, Jesús venía de regreso. El Jesús que salió y el Jesús que regresa, aunque son la misma persona, no se encuentran en la misma dimensión. Y en este punto de la historia, Jesús se encontraba en una dimensión completamente distinta, en una dimensión que era en una dimensión que era desconocida para la gente que lo conocía. Jesús se encontraba desempeñando un ministerio que era incomprensible para las personas que lo estaban escuchando. Las personas no podían entender por qué Jesús tenía la confianza y la seguridad de pararse al frente en la sinagoga para tomar posesión de un llamado como era el del Mesías. Así que como la gente no podía entender lo que estaba aconteciendo, entonces retrocedieron en la historia y volvieron al origen de Jesús, al no poder entender dónde Jesús se encontraba en ese punto de vida, al no poder comprender la dimensión en la que Jesús estaba caminando, al no poder definir el origen de su confianza, de su seguridad que lo llevaba a hacer tal declaración. Entonces ellos retroceden en la historia en un intento de encontrar alguna señal, alguna guía que los llevara. Sin embargo, cuando retroceden en la historia, encuentran que no había ninguna razón aparente para las declaraciones de Jesús. Entonces comenzaron a decirnos: este es Jesús, el hijo de María, el hijo de José el carpintero. No son sus hermanos tal cual y cual, y no están sus hermanas con nosotros. Básicamente, lo que ellos están haciendo es tratando de definir el ministerio y la declaración de Jesús basados en su vida. Y es lo mismo que hacen las personas con nosotros, y muy probable lo que nosotros hacemos con otras personas. Y en el día de hoy vengo a impartir la enseñanza de que esto no debe ser así. Dios se encarga de tomar nuestras vidas y cambiarlas en algo que no puede ser reconocido por el hombre. Y en mi vida personal yo soy testigo de estos cambios que Dios hace en la vida del hombre, porque después de 13 años de drogadicción, después de 13 años de inyectarme, después de 13 años que llegué a dormir en las calles, carros abandonados, en el suelo, mendigar dinero para comer, días sin bañarme, la vida que llevaba en aquel entonces no es ni la sombra a la vida que Dios ha traído en existencia en mi persona. En el día de hoy, casado, 2 hijos, dueño de una pequeña compañía, no soy nada de lo que era. Y en adición a eso es en el área regular. Cuando hablamos en el área espiritual, Dios me ha puesto en posición de mentor de algunas personas. Dios ha hecho un maestro bíblico de mí, y todavía Dios está hablando y trayendo a existencia cosas a mi vida más grandes todavía. Entonces, cuando las personas nos escuchan,
aquellas personas que me conocieron en aquel entonces van a entender que yo no estoy calificado según sus estándares para hacer lo que estoy haciendo, porque a su memoria todavía yo soy el adicto y están esperando una caída y un tropiezo en mi vida. Lo mismo acontecía en la vida de Jesús. Ellos no podían aceptar que Jesús hiciera aquella declaración de que él entraba en el ministerio del Mesías, porque ellos lo habían visto crecer. Ellos conocían la historia de Jesús, ellos vieron al niño convertirse en hombre, y ahora no les cabía en la cabeza que Jesús dijera que él era el Mesías, que el Espíritu de Dios lo había ungido para traer libertad, para traer sanidad, para declarar el buen día sobre la vida de la humanidad. Y lo mismo, amigo, amiga, hermano, hermana que me escuchas, va a acontecer en tu vida. Las personas más allegadas a ti es muy probable que sean las primeras en presentar los argumentos de por qué tú no puedes hacer lo que Dios te dice que tienes que hacer. Son los primeros en cuestionar los cambios que Dios está haciendo en tu vida. ¿Por qué? Porque estos cambios que Dios está haciendo en tu vida, esta nueva vida que Dios está trayendo a existencia en tu vida, es incomprensible para ellos. Y es mi intención sembrar en tu mente el pensamiento de que la opinión de los demás no importa. Dios no necesita el permiso de nadie para hacer en tu vida las cosas que están haciendo. Dios no necesita la autorización de nadie para declarar la palabra en tu vida que está declarando. Dios no necesita consultar con nadie para tomar la decisión de depositar en ti el llamado que está depositando en ti. Dios no necesita que nadie entre en un acuerdo con Él para descargar en tu vida la sabiduría de la palabra que te ha sido entregada. Realmente la opinión de los demás le interesa muy poco a Dios, y por eso Dios habla palabra en nuestra vida y trae a existencia estas cosas que la gente no entiende, y la gente nos menosprecia, y la gente te tiene un poco, y la gente mira como imposible lo que estás haciendo por la referencia que ellos tienen de tu historia. Pero es importante que entendamos que la historia es algo que ya pasó y que no puede ser cambiado, y que Dios nunca trabaja en la historia. El único individuo que trabaja en la historia se llama el diablo, Satanás, el acusador, que Dios trae a existencia nuevas vidas, que crea futuro nuevo. Pero la historia es de poca importancia, y esto le pone punto final a la primera parte de esta enseñanza en el día de hoy, y quiero sembrar el pensamiento en nuestras mentes de que le pongamos punto final al cuestionamiento del llamado en las otras personas, porque Dios no necesita nuestra aprobación, nuestra opinión, ni nuestro conocimiento para bendecir a otras personas. Y por la otra cara de esta moneda, que tomemos posesión del llamado de Dios y de la bendición de Dios en nuestra vida, independientemente de lo que otras personas digan, porque Dios, el mismo Dios que bendice a otros, ha determinado bendecirte a ti y no tiene la necesidad de consultar con nadie. Así que si el llamado, el ministerio, la revelación de la palabra, los dones, los talentos y la unción que están llegando a tu vida exceden las expectaciones de aquellos que te rodean, levanta manos santas al cielo y adora al Creador, y olvídate de lo que los otros digan y muévete en la unción que Dios ha depositado en ti, porque cuando vengas a ver, vas a entrar en dimensiones que estas personas van a desaparecer. Una vez Jesús sale de Nazaret, no volvemos a escuchar de estas personas. Jesús continuó su camino y estas personas quedaron atrás. Y lo mismo va a acontecer en tu vida. Yo lo he visto pasar en mi vida, tú lo vas a ver en la tuya. Cuando tú inicias tu camino de jornada a la destinación que Dios ha preparado para ti, las personas que no están alineadas al propósito de Dios en tu vida van a quedar fuera.
Así que no te preocupes por las personas, no te preocupes por las opiniones de los demás, no te preocupes por lo que los otros dicen. La gran mayoría de las personas no tienen idea de lo que están haciendo en su vida, pero quieren decirle a los otros qué hacer con la suya. Y el próximo punto es que el rechazo familiar tampoco impide que alcancemos nuestro destino profético en Cristo. Cuando leemos la historia de las bodas de Caná, que es el lugar donde Jesús realiza su primer milagro, la Biblia nos enseña que sus hermanos no creían en él. Cuando continuamos la historia, encontramos que la sociedad y los líderes sociales y religiosos tampoco creían en él y constantemente le perseguían con la intención de encontrarlo en algún comentario fuera de lugar para poderle acusar. Y es mi intención con esta etapa final de esta enseñanza que entendamos que ni el rechazo familiar, ni el rechazo social, ni el rechazo religioso pueden evitar que Jesús cumpla su propósito en nosotros. Jesús enfrentó todo este rechazo y aún así estas personas no pudieron evitar que Jesús cumpliera su propósito en la cruz. No pudieron evitar que resucitara el tercer día. No pudieron evitar su ascensión al cielo y no pudieron impedir que Jesús obtuviese un nombre que es sobre todo nombre. Nada ni nadie puede evitar que Dios cumpla su propósito en ti. No hay diablo, no hay demonio, no hay circunstancia, no hay persona, no hay individuo, no hay opinión, no hay palabra que pueda impedir o anular que Dios cumpla su propósito en nosotros. No nos comparemos por la opinión de las otras personas. No obtengamos nuestro valor por nuestros semejantes. No determinemos la efectividad de nuestra enseñanza por la aceptación popular. Es mi exhortación para ustedes en este día de que se levanten confiada y seguramente e inicien su jornada que los va a llevar al destino profético que Dios ha preparado para usted. La opinión es irrelevante. Lo que Dios declaró sobre ti ya ha sido declarado, y una vez Dios declara, Él trae cosas a existencia. Así que ese llamado, esa palabra, esa unción que Dios ha declarado sobre ti, aun cuando todavía tú no la ves, ya está en existencia. Eso es lo que Dios hace cuando declara palabra. Dios trae cosas a existencia con cada palabra que Él da. Toma posesión de lo que Dios ha determinado que es tuyo. Olvídate de lo que los demás dicen de ti. Con toda honestidad, si yo me pusiera a preocuparme por la cantidad de personas que me rechaza, la cantidad de personas que menosprecia, la cantidad de personas que ignora, no estuviéramos haciendo lo que estamos haciendo. Y en tu caminar, en el inicio de la jornada, son más las personas que van a declarar negatividad sobre tu vida y fracaso que los que te van a declarar bendición y éxito. Pero si tú crees lo que Dios declara sobre ti y te mueves en la dirección que Dios ha presentado delante de ti, yo te aseguro y te declaro en el nombre de Jesús que ninguna de estas personas puede impedir que Dios cumpla su propósito en ti. Con estas palabras te dejamos en el día de hoy. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Y se despide Jorge Sanabria de Palabra y Presencia, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Queremos escuchar de ti, queremos escuchar tus comentarios. Puedes comunicarte con nosotros en palabrapresencia.com o puedes seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, bajo el nombre de Palabra y Presencia, Jorge Sanabria. Nos despedimos, te esperamos en el próximo episodio y hasta luego.